te pasa? Discúlpame, ¿has llenado el formulario ahí con la secretaria? Sí, correcto. Sí, toma asiento, por favor. Déjame apuntar la fecha del día de hoy. Ok, entonces estás aquí por un examen de la vista, un examen general. Ok, y para distinguir también los colores, ¿es cierto? Sí, la prueba del daltonismo. Sí, es muy común. Ok, ¿hay algún motivo por el cual te estás haciendo esta prueba? ¿Te la están pidiendo en el trabajo o bueno, consideras que necesitas hacerte un examen de la vista? ¿Estás teniendo problemas para ver de cerca o de lejos? ¿Algún dolor de cabeza? Ah, te la pidieron en el trabajo. Sí. Ok, entiendo. Muy bien. Entonces, considerando que te la pidieron para el trabajo, ¿has tenido alguna molestia al ver, al leer algo relacionado con tu vista? No. Ok. No pasa nada. Entonces, vamos a comenzar la prueba. Y mientras estamos haciendo la prueba te voy explicando un poco por qué te estoy haciendo este tipo de ejercicios, ¿ok? Sí, tranquilito, todo bien. Muy bien. Entonces, primero me gustaría estar checando muy generalmente tus dos ojitos, ¿ok? Perfecto. Entonces vamos a estar utilizando estos guantes. Ok. Ok, entonces para esto necesito que cierres tus dos ojitos y voy a estar palpando tus ojos así como están cerrados, ok, solo para detectar si no hay alguna inflamación o algo, pues algo por el estilo, ya sabes. Muy bien, entonces cierra los ojos, por favor. Ok, vamos a comenzar con este ojo. Ciérralo, por favor. Ok. Y mientras estoy haciendo este tacto, si sientes algún tipo de molestia, algún tipo de dolor, lo que sea, me puedes decir, ok. Es muy importante. Ok. Algún dolor, molestia, incomodidad. Ok. Muy bien, voy a dar unos pequeños golpecitos, ¿ok? Ok, parece ser que este ojo no tiene ninguna inflamación. Sí, mantén los ojos cerrados, que voy a hacer lo mismo, pero con este ojo, ¿ok? A ver. Ok. Y ahora voy a hacer pequeños golpecitos. Muy bien. ¿Sentiste algún tipo de molestia, dolor? Nada por el estilo. Perfecto. Entonces sí, ninguno de los dos ojos está inflamado o irritado. Ok, podemos proseguir. Muy bien, ahora sí puedes abrir los ojos y voy a estar checando. Voy a hacer dos mediciones, ok.
Primero voy a medir la circunferencia de tus pupilas. Ahora sin dilatarlas, porque después voy a hacer unos ejercicios con la luz y después voy a checar cómo se encuentran tus pupilas, sí, el diámetro. Así que necesito que para este paso estés muy quietecito para que pueda tomar una correcta medición, ¿ok? Vamos a ir apuntándolo en tu ficha médica. Muy bien, vamos a estar utilizando esta pluma, que también es la pluma que contiene la luz, ¿ok? Pero si te fijas, tiene unas mediciones por acá, ¿ok? Esto nos va a ayudar a medir el diámetro de tus pupilas ahora, así como están, ¿ok? Entonces, muy quietecito, vamos a ir viendo. Ok, perfecto. Muy bien. Y ahora, muy quietecito, vamos a medir la otra, ¿ok? A ver. Ok, perfecto. Muy bien. Sí, bueno, ahora como te comentaba hace un momentito, vamos a hacer unos ejercicios con la luz, ¿ok? Si en algún momento esta luz te va a molestar los ojos, también es muy importante que me vayas diciendo por qué no debería, ¿ok? Muy bien, ahora concéntrate muy bien en mi nariz, ¿ok? En esta partecita de mi nariz. Y no dejes de ver hacia la nariz, ¿ok? Voy a estar moviendo la luz, haciendo unas figuras muy al azar al aire, pero por favor no dejes de ver mi nariz, ¿ok? ¿Estás listo? Vamos a mi nariz, por favor. Vamos a ir primero lejos. Vamos checando cómo van reaccionando tus pupilas. Muy bien. No dejes de ver a mi nariz, ¿ok? Correcto. Sí, después vamos a hacer el ejercicio donde vas siguiendo la luz con tus pupilas, ¿ok? Ok, voy a ir más de cerca. No dejes de ver a mi nariz, ¿ok? Vamos checando cómo va reaccionando tus pupilas hacia la luz. Tú no necesitas hacer nada, simplemente estar viendo a el punto fijo, ¿ok? Tus pupilas están haciendo todo el trabajo, así que tú continúa viendo el punto fijo. Ok. Muy bien. Correcto, lo estás haciendo muy bien. Correcto. Muy bien.
con la otra pupila. Quietecito, por favor. Y considero que está ahí. Muy bien. Correcto, ya tenemos las dos mediciones. Ahora sí podemos pasar al ejercicio que me estabas diciendo, que es seguir la luz. Ok, primero lo vamos a hacer con los dos ojos, después vamos a cerrar uno y después vamos a cerrar el otro. Ok, esto es solo para ver cómo está tu vista periférica y si yo checo alguna anomalía que esté teniendo, pues el comportamiento de tu pupila más que nada. Ok, así que simplemente vamos siguiendo la luz. Ahora con los dos ojos van. Ok, sigue la luz. La estoy moviendo muy despacito. Perfecto. Muy bien. ¿Te molesta la luz? ¿Sientes que te está molestando esta luz? ¿Es demasiado para tus ojos? Ok. Sí. Muy bien, vamos a ir un poquito más de cerca. Ay, muy bien. Perfecto. No siento que tengas algún comportamiento diferente a lo normal, ¿sabes? Hasta ahora el comportamiento de tus pupilas está completamente normal. Muy bien. Vamos a cerrar este ojo. Ahí. Y vamos a hacer lo mismo con el ojo que está abierto. Solo ve siguiendo la luz, ¿ok? Lo estás haciendo muy bien, no tienes nada de qué preocuparte. Perfecto, voy a hacer otro tipo de trazos al aire, ¿ok? Muy bien. Perfecto. Ahora cierra este ojito con tu mano. Muchas gracias. Y vamos a hacer lo mismo con el otro ojo, ¿ok? Simplemente seguir la luz, ¿ok? Síguela. Si en algún momento la sientes que te está lastimando, también me dices, por favor. Ok. Muy bien. No noto nada diferente a el comportamiento normal, ¿ok? Sí, también me comentabas que no tenías ningún tipo de problema, ¿verdad? No tenías dolor de cabeza o que te cueste leer de cerca o de lejos. Muy bien. Perfecto. Y ahora vamos a hacerlo un poquito más de lejos, ¿ok? Probablemente acá te lastime ligeramente la luz, pero no creo. Muy bien. Ok. Perfecto. No siento. No, no creo. Yo creo que todo se encuentra muy bien con ambas pupilas y ambos ojitos. Ok. Perfecto. Muy bien. Ahora, como otro tipo de ejercicios para checar tu visión, vamos a hacer los ejercicios con las letras, ya sabes. Eso siempre tenemos que hacerlo.
sobre todo para ir checando tu agudeza visual, ¿ok? Y también vamos a hacer un cuadro para checar si estás distinguiendo bien los colores, ya sabes. Esta sería la prueba del daltonismo, pero ahora te voy a explicar. Muy bien, ahora necesito que te levantes y no sé si puedas ver ahí en el piso hay una cinta en color amarillo con unas franjas. Necesito que te pares justamente detrás de esa línea, ¿ok? Para checar cómo se encuentra tu agudeza visual desde ahí donde estás. Perfecto, ahí estás muy bien. Vamos a hacer esta prueba primero con los dos ojos abiertos, ¿ok? Y después la siguiente prueba lo vamos a hacer con un ojo abierto y el otro cerrado, ¿ok? Muy bien. Bueno, este ejercicio ya sabes cómo va. Yo te voy a ir señalando la letra y tú me vas diciendo si la logras ver y qué letra es, ¿ok? Vamos a comenzar con la línea 2 porque la línea 1 pues es demasiado fácil. Así que, ¿estás listo? Muy bien. Correcto. Muy bien, vamos a hacerlo un poquito más difícil. Correcto. Muy bien. ¿Crees que puedas leer acá? Muy bien, perfecto. Muy bien, vamos a hacerlo más difícil porque veo que sí puedes. ¡Ay, muy bien! Correcto. Sinceramente, estas yo creo que ya no vas a poder leerlas a esa distancia y no quiero que estemos forzando tu vista a tratar de descifrar qué letras son. Considero que tu agudeza visual está muy bien. Ahora vamos a hacer otro. Y es este cuadro de acá. ¿Lo puedes ver bien? Ok. Bueno, te voy a explicar que este cuadro es una tabla con muchas letras E. Entonces, lo que yo quiero que me digas es hacia dónde está orientada la letra E. ¿Ok? Puede ser que esté hacia el lado derecho, hacia el lado izquierdo, hacia arriba o hacia abajo. ¿Ok? Solo me vas a decir derecha, izquierda, arriba o abajo. Muy bien. Vamos a comenzar tapándote el ojo derecho, por favor. Muy bien. Y vamos a comenzar acá. Sí, no me tienes que responder muy rápido, ¿sabes? Ok. Correcto. Muy bien, vamos a ver si puedes leer este renglón. Muy bien, ¿y crees poder? Correcto. Muy bien, ahora por favor con el otro ojo. Muy bien, y vamos a hacer lo mismo, ¿ok?
puedes decir otra vez esta? Correcto. Perfecto. Muy bien. Considero que tu agudeza visual está muy bien. Muy bien. Sí, ya puedes pasar otra vez a sentarte para que hagamos la última prueba, que es la prueba del daltonismo. Esta sí, no necesito que estés a una distancia específica. Aquí donde estás sentado está muy bien. Ok, y te voy a explicar ahora que vamos a hacer esta prueba. No sé si la conoces, no sé si la has visto, aunque sea en internet o algo, pero es esta de acá. ¿Ves? Sí. Bueno, acá puedes ver muchos círculos y se supone que debes observar y distinguir que adentro hay unos números, ¿ok? Sí, esta tabla está diseñada para ver si las personas son daltónicas o no, si realmente están distinguiendo los colores que hay, ¿ok? Entonces, si tú no eres daltónico, es una prueba muy sencilla, ¿ok? Pero si puede ser que tengas daltonismo, va a ser una prueba muy difícil porque no vas a poder distinguir qué color es o bueno, qué número está adentro del círculo, ¿ok? Vamos a comenzar con este de acá. Necesito que me digas de qué color es el círculo. Muy bien. Y ahora, ¿qué número ves por dentro? Correcto. ¿Y de qué color es el número que estás viendo adentro? Muy bien. Vamos con el segundo. ¿Qué colores ves en el círculo? Correcto. ¿Qué número ves y de qué color es el número que está inscrito en el círculo? Sí, me voy a acercar más para que lo veas. Correcto. Ahora vamos a saltarnos y me vas a decir este de acá. Ok. ¿Y qué número está inscrito en el círculo? Correcto. Vamos a pasar a la segunda fila, pero solo me vas a decir este de acá. Ajá. ¿Y qué número está adentro del círculo? Correcto. ¿Me puedes decir ahora este de acá? Es correcto. Sí, por favor, dime el número. Ok, perfecto. Y vamos a hacer dos últimos en este renglón, ok. Primero este de acá. Correcto. El número que puedes ver y el color también. Muy bien. Y por último vamos a hacer este de acá. Aquí. Correcto. Perfecto. Efectivamente era ese número. Muy bien. Muy bien. Honestamente, no veo un diagnóstico positivo en la prueba de daltonismo ni en las pruebas de agudeza visual, lo cual significa que tu vista está completamente normal. Y solo déjame hacerte una pregunta. ¿Cuánto tiempo pasas viendo las pantallas, ya sea de la laptop, de tu teléfono, iPad o tablet? Sí, porque sé que el trabajo que vas a estar realizando son bastante tiempo en la computadora, ¿verdad? Sí. Bueno, yo te recomendaría
para que estés cuidando tu vista, que realmente es muy buena, que tengas unos anteojos de descanso, ya sabes. No van a tener ningún tipo de aumento. Simplemente vamos a usar las lentillas que te van a proteger a tus ojitos sobre las luces de las pantallas, ¿ok? Si acá tenemos una tecnología nueva para cuidar esa parte de nuestros ojos, sobre todo que pues ahora mucha gente está pasando tantas horas en las pantallas, en los celulares y todo eso. Entonces vamos a procurar cuidar tu visión para que no estés utilizando lentes porque no los necesitas. Y pues si estás utilizando mucho tiempo el celular y todas estas pantallas, tu vista se va a ir deteriorando poco a poco. Entonces yo considero que es mejor cuidarla y pues utilicemos estos lentes solo cuando estemos viendo la televisión, estando en nuestras redes sociales, trabajando sobre todo, ¿ok? Es una recomendación. Si tú quieres la tomas, si no, no, estás en todo tu derecho. Si te interesa, le dices a la secretaria y ella te va a ir mostrando todos los tipos de armazones que tenemos, que están muy bonitos y te van a quedar muy bien porque tienes una cara muy preciosa. Ok, bueno, entonces voy a estar llenando tu historial clínico de tu visión y tus resultados se los vamos a estar entregando a recursos humanos, ¿ok? Esto es para que tengan pues en tu archivo. Sí, sinceramente no veo nada de qué preocuparnos, pero es muy importante estar checando regularmente nuestra visión. Entonces sí, perfecto. Necesito que me firmes acá abajo checando que tus datos son correctos y pues que te hicimos las pruebas y que en ningún momento te sentiste lastimado o algo por el estilo, ¿ok? Sí, por acá. Perfecto, muchas gracias. Lo voy a terminar de llenar y se los voy a enviar al departamento, ¿ok? Muy bien, fue un gusto atenderte.